Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Entramos 10 minutitos tarde porque tenemos problemas técnicos, o tuvimos más bien problemas técnicos. Recordarán la semana pasada, querido público, que nuestro podcast no quedó grabado para las personas que amablemente lo acostumbran escuchar y ver con posterioridad o en diferido. Y hoy queríamos asegurarnos que no nos pasara nada de esto, pero igual, miren, no estamos en Houston, pero tuvimos un problema y ya estamos como cada jueves, mi compañero Douglas Vázquez Vives, Cecilia Mogollón Villar, y sí vamos a extrañar la presencia de José Paz, debido a precisamente, calculo que el tema del que vamos a hablar, que tiene que ver con la celebración de las fiestas patrias. No sé por qué, me temo que esa es la razón que lo tiene atorado en un tráfico desde hace pues bastantes minutos, casi ya diríamos 2 horas, así que vamos a empezar precisamente con el tema de las fiestas patrias, que en toda Centroamérica cada país celebra a su manera, y en Guatemala la festividad pues empezó a inicios de esta semana. Hubo algunos establecimientos educativos que empezaron durante el fin de semana o desde el viernes pasado. Entonces, pues hoy vamos a hablar de esas fiestas que nos tienen acostumbrados desde hace 203 años a celebrarse en alusión a pues un momento de nuestra historia que se conoce, y oigan bien mis palabras, se conoce como la independencia de Guatemala. Sobre eso vamos a hablar esta noche y pues no sé, Douglas, ¿cómo ves el tema de las fiestas patrias? Bueno, buenas noches en primer lugar y justo empezando la transmisión y se vino ya una fuerte lluvia, pero qué bueno que hay lluvia. Bueno, hoy hablamos de fiestas patrias. Para algunos, la forma de celebrar para estos días, pues es un dolor de cabeza, es motivo de escarnio, es motivo ahí de reclamo. Pero bueno, hoy vamos a intentar verlo desde las diferentes ópticas. Y yo quisiera empezar compartiendo de que, bueno, esto es un motivo de celebración. Todos los países tienen una fiesta patria, una fiesta cívica que celebrar. En algunos casos las fiestas cívicas son Me parece que días de... hacías alusión, te interrumpió, pero ya estás, ya estás de regreso. Ajá, Es que un momento te perdimos, pero creo que bueno. quizá fui yo la que te perdió. Bueno, pues les decía de que todos los países tienen una fiesta patria que celebrar. Puede ser el Día de Independencia, otro el Día de la Anexión, el día de algún día en particular. En el caso de Centroamérica, pues se celebra ya desde hace 203 años una fecha que está ahí marcada en la historia, que creo que hoy no es exactamente el tema analizar el evento en sí, el día de esta fiesta de independencia, sino que las fiestas patrias. Y entonces yo empiezo platicando que con esa práctica que se tiene en todo el mundo, lo veo como algo positivo el hecho de que haya un día para así como uno como humano celebra un día de cumpleaños, un día de celebración de que nació a la vida, etcétera, pues creo que es correcto celebrar que haya un día específico para celebrarle, en este caso, a la patria. Por supuesto que hay mucho que de tela que cortar esto de convertirse en patriotero y que solo para la época, pero otra vez, no va a ser ese el tema de esta noche. Empiezo, eso sí, lanzando ahí sí que la primera fichita sobre la mesa, que sí me parece que a lo mejor el más alto fervor de celebración de fiesta patria se da dentro de los escolares. Esos escolares que desde la escuela primaria pues empiezan a
celebrar, a exaltar algunos valores muy patrios. Sin embargo, el resto de la población, ya la población adulta, ya la población que no tiene nada que ver con el sistema escolar, pues simplemente se convierte en espectadora. Y es ahí en donde viene la primera reflexión que yo haría, que en todo caso, sea el tema, sea el elemento cohesionador que se celebre, sea un acto de independencia, sea un día de fervor cívico, etcétera, debiera ser no solo de escolares, sino que debiera ser una fiesta mucho más amplia. Eso es el primer ingrediente que yo le pongo. Si hubiera algo por celebrar y algo que nazca verdaderamente, no debieran ser solo los escolares, sino que todos pertenecemos a una nación que en todo caso debiera merecer este tipo de homenajes, no, repito, no solo por parte de escolares. No sé qué opinas, Ceci. Bueno, pues la verdad es que para empezar, pues poner en las pantallas, más bien, no iba a decir sobre la mesa, pero me di cuenta que no, no estamos frente a ninguna mesa. Pero traer el tema de que en realidad no es que hagamos un análisis, este podcast, más bien es que comentamos cada quien desde su perspectiva del mundo y de la vida. Vida que le acabo de quitar a un zancudo, como acaban de ver en la pantalla, o espero haberse la quitado porque ahí sí era la suya o la mía. Bueno, el hecho es que, volviendo un poco a la seriedad, es que, pues para empezar, sí creo que necesitamos decir que el 15 de septiembre se organizan diferentes maneras de celebrar una patria que no sé si de verdad tengamos o de verdad la consideremos como tal. A mí sí entiendo que sí me cuesta un poco estar del todo de acuerdo con lo que dijiste, porque pues si socialmente no sentimos que haya algo por celebrar, no nos nace. O sea, si fuera algo que socialmente sintiéramos, no tendríamos ni siquiera que ser motivados u obligados u obligadas a organizar festejos. Por eso mismo, no es algo que sea, por ejemplo, nadie te obliga a festejar tu cumpleaños y nadie te obliga a festejar para el mundo cristiano la Navidad ni el Año Nuevo. Es algo que espontáneamente surge la necesidad de celebrarlo de la forma que cada quien quiera. No se necesitan hacer grandes eventos, pero cada quien lo celebra como puede. Ahora lo que pasa es que el tema del 15 de septiembre sí da muchísimo para conversar, porque para que tengamos claro que lo que están recordándose desde hace 203 años es la firma de un acta en la que se establecía que Guatemala dejaba de pertenecer a la corona española, dejaba de tributar a la corona española. Es más, hay toda una discusión entre las personas expertas en la historia acerca de si realmente era una independencia como ocurrió en otros lugares o simplemente fue una negociación que ciertos grupos de poder hicieron, porque precisamente por el hecho de que fue un evento pacífico, entre comillas, y en el cual además no participaron no participaron representantes de otras provincias, sino que solo gente, lo que diríamos capitalina de Guatemala, y que no necesariamente es como la hemos aprendido en los libros escolares escritos y publicados antes de la firma de los acuerdos de paz, porque ahí los acuerdos de paz tuvieron que ver un poco en que, si bien la historia ya no se nos enseña tal como era antes, pues por lo menos ya se hace un intento por estimular el análisis crítico respecto a los hechos. Eso por mi parte,
desde ahí te digo que no me opongo a que la gente haga lo que tenga que hacer. Si siente que es un momento para celebrar, pues está bien, yo no me opongo a eso. Lo que pasa es que, por ejemplo, digo, bueno, el 15 de septiembre se firmó esa acta y entonces se hace una celebración centroamericana, incluso con la antorcha que sale de Guatemala y se lleva hasta Costa Rica. Esa es en alusión a esa independencia que se firmó en 1821. Son hechos históricos, pero comparto con diferentes analistas e historiadores que han publicado, pues sí, no está mal celebrar el 15 de septiembre, pero celebrarlo o aprovechar la fecha para hacer pues sí, un intento de análisis con una perspectiva crítica, porque recordemos, querido público, que además Guatemala se independizó supuestamente el 15 de septiembre de 1821, pero en 1822 ya estaba anexada a México. Entonces, y la independencia que firmaron además después todos los implicados en aquel tiempo, la independencia total y absoluta, así decía en el acta, no exactamente con esas palabras, pero era el sentido, fue el 1 de julio de 1823. Entonces, yo me acuerdo que desde que lo aprendí en la primaria me preguntaba, ¿por qué entonces no celebramos el 1 de julio, sino que celebramos el 15 de septiembre? Ahí mi respuesta, estimado compañero. Bueno, quiero hacer la aclaración. Mi postura es celebrar una fiesta patria. No, desde mi punto de vista no estoy celebrando el acta de independencia, porque ahí sí que los que tuvimos esa dicha de haber estudiado ese evento histórico desde un punto de vista crítico, sabemos de que está cargado de farsa, de mentiras, de mitos y de cuestiones de ese tipo, lo sabemos. Entonces aquí a lo mejor le voy a aguar la noche, pero es como seguir creyendo yo a estas alturas de mi vida que Santa Claus me va a traer mis regalos para fin de año. Entonces, en este caso, no. En este caso, mi reflexión sí va a una fiesta patria, que sí tomó el primer elemento que acabas de mencionar, que debiera de ser, para los que hemos tenido la oportunidad de conocer la historia desde otro punto de vista, un momento de reflexión. Quienes a lo mejor tenemos la oportunidad de tener la virtud de escribir, bueno, qué bonito escribir un ensayo al respecto, qué bonito escribir ahora que estamos en la era de los memes, un meme al respecto, qué bonito compartir en todo caso en esta fecha un video que nos pudiera ilustrar esta situación. En este caso, en efecto, esta es la época en la que mucha gente se pone así muy, muy salerosa, muy exquisita, de que yo no celebro y todo. En este caso, yo en lo personal sí me planteo mi punto de vista muy sentimental de celebrarle un día a este país que lo amo, porque si no lo amara y si me diera igual vivir en él o vivir en otro, a lo mejor ya hace rato uno no anduviera por acá o se mantuviese vilipendiando en contra del país, que es muy diferente a sus gobernantes, ¿verdad? Entonces, en este sentido, mi punto de vista es ese, de que una fiesta patria, desde mi óptica, yo hoy que tengo la oportunidad de compartir acá, sí me gusta conmemorarla desde un punto de vista. Mi primer aporte, yo lo hago justamente aportando a lo mejor elementos de juicio que nos hagan aclarar este momento histórico, salir de esta historia oficial, romper esta historia oficial que me parece malsana, me parece perversa, que desde muy pequeñito le empiezan a enseñar a uno mitos y pasan gobiernos y gobiernos van y gobiernos vienen y no hay un gobierno que levante la mano específicamente. Seguramente porque hay unos intereses muy grandes creados, no es el tema para esta noche,
por los que seguramente ese tipo de abordajes no se hace. Entonces, me parece que a nosotros, los que a lo mejor tuvimos esta posibilidad, tenemos el llamado en una fecha como esta de empezar a hacer reflexión. Y entonces, en una fiesta patria, yo enarbolo una bandera de amor por este país que me vio nacer. Y uno de los aportes que doy es ese que he mencionado. Te siguen molestando los mosquitos, Ceci. Sí, me van a ver así, no es que tenga sarna ni, ni pulgas, es que el zancudo no murió. Ni fiebre del mono, es fiebre del zancudo. Y aquí me está pero volando y bueno, ya no hay repelente que, le, que les cause cosquillas ni les dé razones para alejarse de mí. Pero te estaba escuchando y aparte de eso estaba leyendo comentarios. Saludos a Valery Cabrera que nos está viendo en directo. Recuerden que a través de la página Consultores Pedagógicos sale nuestra publicación del Muelle Podcast en vivo y también a través de la página de Facebook del Muelle Podcast. Quiero, antes de que se me olvide, pedirles que si les entretiene nuestro podcast, que nos hagan favor de darle me gusta a la página del Muelle Podcast, de hacerse seguidores o seguidoras, porque si no logramos un mínimo de seguidoras o seguidoras manifiestos, Facebook no nos permite transmitir desde esa página y seguimos aquí abusando de la nobleza de consultores pedagógicos. Entonces, para agradecerles eso que siempre se me olvida todas las noches, sí, tenemos muchas personas que nos ven en diferido, pero no vamos a poder hacer la transmisión desde el muelle si no llegamos a lo que, pues ya saben, la plataforma comercial de Facebook nos pide. Después de ese paréntesis, pues sí, vuelvo al tema. No, yo de ninguna manera estoy en contra de sentir esas expresiones que además se platica mucho que nos hace querer tanto al lugar donde nacemos. ¿Qué es lo que hace que querramos tanto al lugar donde nacemos? Que podemos irnos, pero el lugar no se va nunca de nosotros. Pertenecemos. Y pareciera que está más arraigado, yo no sé, es un razonamiento muy empírico, pero pareciera que está lo más liberé de carga técnica al decir esta es una conversación, entonces no pareciera de que la verdad. Pareciera de que está más arraigado aquí en Guatemala, porque yo veo otras sociedades que agarran camino y llegan a otro país, les gusta y ponen un restaurante y se quedan para toda la vida y quitados de la pena. El guatemalteco y aún los más grandes académicos y todo, ahí vienen de vuelta. Especial, ¿no? Sí, pues yo no tengo información para asegurar que sí sea más en la gente de Guatemala. Lo que pasa es que es la gente que conocemos y sobre la que podemos decir así ocurre. Pero lo que sí es cierto es que el país no se va de una. Es decir, estamos donde estemos y nunca vamos a dejar de sentir las añoranzas por ese territorio en el que fue sembrado nuestro ombligo, dirían nuestras abuelas, nuestros abuelos o nuestras ancestras y nuestros ancestros. Lo otro es que habiendo tantas razones o tantos motivos para irse, una se queda acá. Entonces, son de las cuestiones que pues sí, algo tendrá esta tierra en la que no es nuestra, además, o sea, es donde nacemos y a la que le pertenecemos. No es tierra que nos pertenezca, sino que cada persona le pertenece a esa tierra. Esa es por lo menos mi visión del mundo y de la vida. Querido público, ustedes ya lo saben que soy rara, pero así me gusta. Y eso tiene que ver con que, miren, les voy a leer ahora en esto, a propósito ya de las celebraciones y de las fiestas patrias, pues sí, como cada quien celebra desde la perspectiva, porque incluso en las escuelas y en los establecimientos educativos siempre hay un lineamiento
que nos marca desde dónde se va a celebrar cada año determinada festividad. Siempre hay un por dónde, no es así espontáneamente. Y si me permiten, de verdad que yo, aparte de que por la cercanía que representa la marimba, para que la asociemos con Guatemala, pues quiero compartir con ustedes, ahora que se oye tanto las notas de la marimba, pues les voy a compartir, si me permiten, un minuto con un poema de Humberto Acabal, que en paz descanse. Humberto Acabal, a quien su patria siempre le quedó lejos, a pesar de que él siempre la amó profundamente y escribió todo el tiempo para Guatemala. Y esta marimba es así como suena la marimba de Humberto Acabal. No quiero escucharte marimba, no quiero. Y no obstante te amo con toda mi alma. Quisiera irme lejos, lejos, a donde no me atormenten los recuerdos. Caminar por el aire para no dejar huellas, que el recuerdo se pierda y no me encuentre nunca. A propósito de lo que estábamos hablando de las salidas del país, el no regresar, o las salidas de la tierra donde vivimos, que no necesariamente es salir del país. Correcto. Tuve la de conocer y de tratar justamente, y él es uno de los referentes de ese tema que estábamos hablando. Sí, por eso lo traje, no pude evitarlo. Sí, a Humberto le ofrecieron en innumerable cantidad de países la nacionalidad, por ejemplo, por hablar de en los tiempos más duros de la represión, en donde también él fue perseguido y entonces él me contaba su vivencia y me decía, no, a eso no se renuncia, me dice, más él visto desde una cosmovisión muy apegada a vivir cerca de la tierra y el razonamiento y cerca de los pájaros y cerca de los bosques y su tierra, y es un tratamiento mucho más místico, por supuesto que sí. Entonces, me parece, y ya con ese aporte que trajiste, Ceci, esos son justo los homenajes que debieran ser un poquito más originales y no andar necesariamente somatando tambores en la calle o repitiendo juras a las banderas o el mismo himno nacional, que hay mucho que hablar de él, de su letra y de su creación y todo, debiera ser motivo de análisis, de juicio crítico, qué significa, etcétera. Por lo menos yo ahí sí que de mi parte hablo de mi lado, las oportunidades que he tenido, oportunidad de ser profesor de ciencias sociales, para estas fechas me disfruto justamente eso. Y son análisis así, puestas en común, qué significa cada estrofa, cada palabra. Llegamos a determinar de que es demasiado poético ese himno para un país que a lo mejor apenas ha aprendido a leer y a escribir su población, etcétera. Pero ahí va siendo precisamente actividades ya como estas, más este aporte que das, el llamado a ir a hacer cosas mucho más originales, mucho más de reflexión. Yo lo que preparé precisamente para esta oportunidad es ese llamado, no necesariamente ir a repetir como loritos el acta de independencia y que doña Dolores Bedoya sacó la marimba, que es de lo más machista ese tema, que la señora le pusieron una tarea ahí casi suntuaria u ornamental, por ejemplo, que hasta eso también sirve. Entonces, no solo eso, sino que reflexiones como estas. Traigo también, dentro de un momento lo comparto, el poema de Luis Cardosa y Aragón, que habla precisamente también de esta temática que estamos hablando.
Y por lo tanto, ahorita que ya prácticamente allané la línea de discurso que traigo para esta noche, el llamado que de mi parte, y no queriendo traer recetas ni queriendo venir a corregir, sino que el llamado que por lo menos yo he intentado las veces que he sido profesor de ciencias sociales es a la realización de diferentes actividades que generen un juicio crítico, una opinión que dejen reflexionando a las personas. Y me parece atinadísimo, por ejemplo, el poema de Acabal que acabas de compartir, que solo el hablar de Acabal, hablar de dónde es, que es totonicapense y ganador de esto, leer sus onomatopeyas que tiene unas bellísimas más su poema, ya eso ya es hacer otro tipo de homenaje a este país. Hablar de que Guatemala no solo tiene gente pícara, gente criminal, políticos malsanos, no, tenemos también gente tan brillante como este poeta que acabas de mencionar, Ceci. Sí, 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 y qué bueno que mencionaste a Dolores Bedoya, porque también, miren, toda roja estoy de todos los piquetes del bendito zancudo. Eh, pues Dolores Bedoya, como es costumbre en la historia oficial, escrita no siempre con la perspectiva que quisiéramos, pues a Dolores Bedoya solo le mencionan que fue la encargada de quemar cohetes y traer marimba, y no. De hacer la Dolores cooperacha. Bedoya era una mujer que se encargó del trabajo de hormiga, de andar, ahí sí que lo que diríamos ahora, era una activista a favor de lograr la firma de la independencia, pues no la firma de la independencia, sino que de lograr el movimiento de independencia. Entonces Dolores Bedoya no era solo la esposa de alguien, sino que ella fue activista y fue muy importante para que sucedieran los hechos como nos tienen ahora celebrando. Pero ven que, por ejemplo, la celebración común es el bendito altar cívico, que también desde mi perspectiva es bastante, ay, no sé, se me retuerce mucho las entrañas porque en el altar cívico, pues a veces vemos cosas que desde nuestro desconocimiento, no digo que sea de mala fe que se hace, pero que son bastante denigrantes y que son racistas, porque no hay otra palabra para decirlo. Bastante, es una época en la que la palabra que te gusta usar, se exacerban las manifestaciones de racismo, se vuelven descaradas. La verdad a mí eso me molesta mucho y en vez de que se hable de eso, este año en particular he notado una promoción absoluta de usar, y hasta voy a usar esta palabra que es inapropiada para referirse a la indumentaria maya, garífuna o xinca, pero he notado una serie de ofertas que salen para el traje o para que usted disfrace a su hija o a su hijo en estas fiestas patrias. Y no me lo estoy inventando. He visto una cantidad de anuncios, de promociones, diciendo 200 el traje completo para participar. Celebra a Guatemala este 15 de septiembre. A mí eso me parece de lo más grotesco y violento, además. Los actos cívicos. ¿Qué hacen los actos cívicos? El mercadito. ¿Por qué reducimos a la gente de Guatemala a que en la fiesta de independencia sea hacer un mercadito? Y lo que más, bueno, y este año, además, este año, como ya todo se va, ahí sí que ya a la gente le va calando lo de si la vida te da limones, haz de limonada.
Entonces he visto una serie de propaganda de restaurantes, de empresas de electrónicos, todo de negocio de celebra a Guatemala, la antorcha de la cerveza. Y ese tipo de cosas, que tiene que ver a veces comprar o hacerte un implante dental con oferta de independencia. Creo que en vez de mejorar, vamos un poco peor. No sé qué opinas de eso. Es correcto. En varios de nuestros programas hemos ahí sí que terminado de concluir de que una vez pone su dedo malsano el mercado, las cosas empiezan a perjudicarse. Y ahí tenés toda la razón, que el que traiga vestidos a los nenes de tal y tal forma, hasta ahorita anda la lucha esta, y si de algo sirve este espacio, pues he escuchado las voces de las organizaciones mayas, por ejemplo, pidiendo de que ya no le llamen trajes típicos y menos todavía disfraces típicos, etcétera, sino que están pidiendo de que se le dé el nombre justo, que va a ser indumentaria maya. Hay otros par de términos por ahí, pero si de algo puede servir esto es para aportar este tipo de cosas. Y entonces escuchaba de un restaurante, traiga vestida a sus niños con traje típico y le vamos a obsequiar un pedazo de pizza, una porción de pizza para el nene. Entonces, ese tipo de cosas ahí una vez lo tocó el mercado. Además, creo que ese mercado podría ser también, al igual que maestros, al igual que autoridades de educación, autoridades de cultura, podrían hacer cosas más interesantes. De alguna manera pensé que por ahí se iba a ir cuando empezaron a mencionar de que estaban haciendo el llamado a las autoridades de no desfiles, sino que de actividades cívicas de otro tipo. Y que si la avalancha pudo más, ahí desde hace un par de días ya las calles están inundadas de desfiles, de batonistas, de fanfarria, ¿cómo se llama de samba, de ritmos que ni siquiera son de por acá. Y creo de que estamos perdiendo oportunidades valiosas de formar generaciones con otra mentalidad. Estoy de acuerdo totalmente contigo con ese razonamiento de que cuando toca el mercado este tipo de cuestiones, lo toca, por supuesto, de la peor manera, porque al final de cuentas sus publicistas o sus encargados de comunicar este tipo de cosas seguramente ni siquiera tienen el más mínimo raciocinio para determinar entre hacer una cosa original, edificante, y hacer cosas repetitivas que frecuentemente terminan en multiplicar mitos, multiplicar mentiras y cosas como estas. De acuerdo, bueno, totalmente contigo. Sí, pero lo único es que no quisiera que insultemos a las personas que trabajan en mercadotecnia, en publicidad y en nada, porque pues sí tienen, lo que pasa es que su manera de ver el mundo es distinta a la tuya o a la mía, no es que no tengan raciocinio. No, yo dije... pero así sonó, por eso hago la aclaración. Dije que en algunas empresas ni siquiera contratan a publicistas, sino que la persona que agarra, hagamos esto, pongamos una promoción de tal, ni siquiera le consultaron a un profesional en el tema. No, por supuesto, no. Sí, o sea, igual de todas maneras, acordémonos que cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Sí, entonces, sí. Y muchas veces hay profesionales que sí se esmeran en generar otro tipo de estrategias, por ejemplo, o en abordar la temática desde otro punto de vista, y resulta que su cliente o quien le va a financiar no aprueba y te obligan. A veces sí da vergüenza que vaya el nombre de alguna persona ahí porque lo que se publica no tiene nada que ver con lo que se presentó. Entonces también... pero bueno, hasta se me olvidó lo que iba a decir. Cuando dijiste lo del raciocinio, se me olvidó. Yo dije,
No si insultemos quieres, a nadie, todos no, no, merecemos no. respeto. No, pero yo creo que sí merece, si eso alguien lo toma como insulto, pues ni modo. En este Pero, caso, lo que quería decir, es ya que me sí, acordé. no me parece nada edificantes algunas campañas que lanzan que sí, no se puede ser media tinta con ese tipo de cosas. No, pero de ahí a que digamos que no tienen raciocinio, es una cosa que realmente me parece violenta con las disculpas que me mereces. No podemos pretender aportar cosas a través de la violencia. No, Pero a es lo que que iba, si hablar claro es violento, bueno, no sé, es que fíjate de, que ese va a ser tema de otro podcast, porque de luego sale eso, la gente con que es la libre expresión y de pues eso estamos llenos en expresiones de odio Guatemala. no Ay, es que necesariamente. habla muy directo, ay, es que dijo, No, no, una hombre. cosa es hablar directo y otra cosa es decirle a la gente no tenés raciocinio. Entonces, pero no quiero entrar en ese punto más que hacer la aclaración que no se trata de que hagamos precisamente lo que el mundo ha hecho de nosotros. A lo que iba es a que estas personas, por ejemplo, no es que fomenten un fervor cívico, y de hecho a mí hasta se me quitó más bien empecé a tener un rechazo por la palabra patriota desde un evento político electoral aquí que hasta se apropiaron del término patriota. Pero bueno, quería decir que esto de lo que estabas comentando de quitar los desfiles y todo esto, que era precisamente para quitarle el tinte militarista, lo intentó hacer el gobierno presidido por Álvaro Colón. Uh -huh. Y no sé si recordarás que hubo digamos, muchas quejas contra él a muchos sectores populares, no digamos a los educativos, pero a muchos sectores populares, a las familias les caía mal porque no sentían que se estuviera celebrando el 15 de septiembre al haber suprimido los desfiles. Y entonces, a partir de ahí, empezaron a fomentar que la celebración derivara o cambiara más bien de hacer ese desfile militarista a hacer caminatas con todo esto otro que, por ejemplo, en lugar de que fueran bandas marciales, bandas de guerra, fueran marciales o que fueran orquestas y entonces tocan samba o tocan otro tipo de ritmos, pero tiene que ver con cambiarle el tinte militarista al desfile, si mi memoria no me falla. Y de ahí también, a partir, si no estoy mal, como pues en el 98 por ahí, fue que se empezó a hacer más popular y a tener más interés en fomentar el tema de la celebración con las antorchas, las famosas antorchas que ahora nos causan tanto embotellamiento en la ciudad capital y en las carreteras. El sábado me comentaba alguien que para trasladarse por la carretera interamericana y solo atravesar Chimaltenango, o sea, desde la ciudad capital y atravesar Chimaltenango, fueron 4 horas por las antorchas. Uh -huh. Un 14 de septiembre, de eso hace muchos años. Ahora no sé cómo estará, supongo que si llueve será peor. Pero el punto es que suprimir los desfiles no le agrada a la mayoría de la gente. No sienten que haya festividad. Y ahora resulta que también hay intenciones de empezar a frenar la práctica esta de las antorchas. No sé si has escuchado que, por ejemplo, en Quiché, el departamento de Quiché, ya esa fiesta patria fue... Zacatepeques no lo autorizó, pero Quiché, como departamento, hicieron una junta en el sitio arqueológico Cumarcaj, por cierto, para comunicar el por qué ya no se iban a permitir las antorchas. No sé si sabes algo de eso que quisieras comentar o de otra cosa. Voy a utilizar la psicología inversa. Aplaudo la racionalidad de estas comunidades, que adoptaron precisamente esto que estábamos platicando. Nos están dando un hermoso ejemplo
de raciocinio, de pensar, incluso de saber comunicar a sus comunidades el por qué ellos han optado por otro tipo de situaciones. En efecto, yo escuché a las autoridades de San Juan Zacatepeques y los señores de allá del área del altiplano. En efecto, eso fue me parece que esas son las actitudes, pero requieren de alguna manera, requieren de la figura de autoridad, la figura que venga y presente el porqué de las cosas. Lamentablemente, y eso más de una persona estará de acuerdo, de que esas prácticas que nos inculcaron durante décadas, siglos, esas prácticas de guerreristas y las bandas de guerra y los gastadores y todo, pues ni modo, ahora hay mamás mismas que dicen que ellos no sienten un 15 de septiembre igual si sus niños no se visten de gastadores, cosas como esas. He ahí la diferencia entre una actividad muy racional, muy pensante, como la que ya emprendieron y ojalá que el año entrante se multipliquen, a cambio de esta práctica repetitiva, una práctica repetitiva que va entre generaciones a las que nos inculcaron ese tipo de prácticas. Y también yo ahí sí me precio de haber recorrido muchos establecimientos educativos trabajando, que lo han tomado como una estrategia de mercadeo. Cuando salir a marchar, a hacer bulla con banda y batonistas y gastadores y uniformes de gala, se constituye en un anuncio publicitario, una valla publicitaria viviente, y entonces son los establecimientos, los propietarios de establecimientos, los primeros que defienden este tipo de prácticas. Muy Álvaro Colón, que tuvo esa muy buena intención, sin embargo las bandas de guerra continúan llenando la cartelera cívica del 15 de septiembre y ahí sí no ha habido poder que los logre convencer de este tipo de cosas. Por lo tanto, utilizando la psicología inversa, repito, felicito la actitud pensante y racional de las comunidades que ya están tomando otro tipo de iniciativas al respecto. Y, por ejemplo, ¿tú recordás alguna forma en la que te haya gustado festejar esta fecha? En tu experiencia personal como alumno, como niño. Correcto. Fíjate que, bueno, una de las que me quedó bien grabada no fue como estudiante, sino que fue con un grupo de teatro muy interesante, que es de lo más significativo que ha surgido del teatro popular, llamémosle así. Un grupo, no sé si lo oíste alguna vez, el grupo Rayuela. ¿Nunca lo escuchaste, Ceci? No. Que surgió como un proyecto que tenía un financiamiento internacional muy interesante. Hicieron un trabajo hermosísimo, hicieron un trabajo en donde prácticamente las cuadras enteras se constituían en escenarios para representar pasajes de la historia nacional, pero la historia bien contada, esta historia que estamos reclamando, que nos han mal contado. Que nos han negado. Que nos han negado. Porque nos la han mal contada todavía, pero negada. En las escuelas primarias, pues nos la mal cuentan, fíjate, en algunos, y en otros lados, pues pasemos la hoja y aquí no hablemos mucho, tienes razón. Entonces, recuerdo mucho esa actividad en donde cada cuadra de donde ellos transitaban era una estampa diferente, pero era una cosa muy fuerte con su respectiva escenografía, movimientos corporales y todo. Uy, que yo me imagino que por lo menos quienes participaron en eso y quienes alguna vez tuvieron la oportunidad de verlo se quedaron con un buen
sabor de boca de haberse enterado de otra manera de esa historia que nos han negado. Me quedo con ese término que tú lo estás contando. No sé si será similar a lo que he escuchado, porque en realidad como no rondo mucho por el centro histórico, no he podido constatar. Sí, tengo entendido que este año las autoridades han planteado presentar estampas o representaciones de lo que fue el 1821. Empezaron con un desfile, pero no un desfile militar, sino que era de carros de la época, como representando cómo era la ciudad de Guatemala y cómo se relacionaban las personas en ese tiempo. Me suena un poco a lo que me estás contando, como que es otra manera de ir haciendo las celebraciones, precisamente trayendo a la vida actual estampas de ese pasado, que no necesariamente necesitamos leerlo en libros, porque aparte los libros son caros, ya lo hemos hablado, pero pues pueden generar o motivar a la gente que está observando querer aprender un poco más, no solo de la historia del 15 de septiembre, sino que en general de la historia. Correcto. Eso me parece que es mucho más edificante. Fíjate que no me enteré de eso, pero mira, por ejemplo, me estás hablando de una actividad originalísima. Quienes se involucraron en esa ya se quedan pensando, bueno, qué bonito que hice una cosa que no se había visto antes. Eso me parece incluso quienes no, por ejemplo, por un lado, quienes están participando en la dramatización, y quienes van solo como transeúntes, miran y dicen, ¿qué será esto? Y entonces empiezan a buscar, a indagar y a aprender. Me parece que eso es mucho más formativo que el desfile cívico-militar, que es el que más extraña a la gente. Y además los comerciantes, porque obligaba a comprar uniforme. Obliga todavía. Y es lo que te digo, mira, Ceci, es que lamentablemente ahí no queda más que una figura de autoridad bien definida. Cuando tú te das cuenta de que hay un establecimiento en donde te dicen, miren, el uniforme de gala cuesta 2,000 y hay que empezarlo a abonar desde enero, etcétera, porque los uniformes de gala pueden llegar a costar eso. Entonces, los primeros interesados son los propietarios de establecimientos. Entonces, no es que nada de fervor cívico ni nada de eso. Entonces, ahí es donde se requiere presencia. Y ahí es a donde coincido con que todo ese de la estimulada que se hace de celebrar a la patria no es tal, porque entonces, mira, o sea, es que hay que ser congruentes. Si así fuera, entonces, ¿por qué celebremos el 4 de julio? Es decir, te das cuenta que aquí en Guatemala ahora también, así como te están llenando ahorita de ofertas de independencia que solo pintan de celeste y blanco, porque, querido público, la bandera, que bueno, yo tengo mis opiniones respecto a la bandera, pero la bandera nacional es celeste y blanco, no es azul. Y hasta, por ejemplo, a este le dicen azul nacional. No hay ningún azul nacional si el nacional es un celeste. Pero a lo que voy es a que entonces cambian, todo lo pintan solo de celeste y blanco, y el 4 de julio están las ofertas de la independencia, pero no le dicen de independencia, sino que ofertas del 4 de julio. Celebremos el 4 de julio. O el Thanksgiving o el Black Friday. Ajá, pero digamos, pero para ser más, solo poniendo clarísimo que el 4 de julio, cena del 4 de julio, paquetón del 4 de julio, y después de septiembre, entonces ahí solo basta con, no necesitas ver todo lo demás para darte cuenta que dónde está ese nacionalismo, que es el que habla, dónde está eso de que sí, yo estoy celebrando porque yo quiero a Guatemala. Hay muchas otras maneras de demostrar el afecto por el territorio en el que estamos viviendo. Es que es ahí donde pican las manos, porque a lo mejor uno podría ser tachado de inquisidor o lo que querrás,
Pero hay una Yo ya estaría, lista. pero en la Inquisición. Hay una lista de mitos, hay una lista de fábulas que nos han contado, por favor, comenzando por eso, de que la bandera es azul y blanco. Perdóname, pero no, hay un momento en la historia en donde ha cambiado de colores y cosas como esas. Uno eso, hablar del verdadero trasfondo de las fiestas de independencia y así otra serie de cuestiones. Entonces, como quien dice, y ahí voy a tocar algo meramente de currículum nacional base. La historia nacional, por favor, me parece la historia oficial. Si alguien se precia de ser autoridad de educación y en este momento o en algún momento está al frente de, lo primero que tendría que emprender es un reescribir esa historia oficial, eliminar esta cantidad de mitos y venir y contarnos los verdaderos trasfondos de todo este tipo de cuestiones. Más bien hay veces andamos haciendo idolatría de otra serie de cuestiones y no estamos llamando, por supuesto, a votar nuestras figuras históricas y todo. Hay que hacer pero hay que hacer un tratamiento histórico con una historia un poco más crítica, con sus aciertos y sus desaciertos, y no trasladarnos una serie de prácticas como las que ahora hemos estado conversando y platicando. Y acuérdate que la historia la escriben los vencedores, por eso Exactamente. o sea, por eso, y eso fíjate que a la vez que pues sí se necesitaría hacer una revisión de lo que se nos solicita en el CNB, de lo que se nos promueve, pero me preocupa que porque obviamente hay muchas versiones de los hechos históricos contada cada versión, obviamente desde tu lugar en el mundo. Entonces me preocupa que cambien la historia que mal tenemos por una peor, porque se ha invisibilizado mucho y ahorita no me acuerdo, ni quiero acordarme del nombre de un muy famoso historiador que se cree el dueño de la verdad sobre la historia de la guerra interna de Guatemala y que pues me preocupa que entonces no solo estamos como estamos y encima impongan a través del CNB algo más alejado de... Ajá. Fíjate que tenés toda la razón, se corren esos riesgos, pero bueno, ya que llegan con tantas ínfulas de que somos incluyentes y que hacemos mesas de diálogo y todo, como buenos académicos, el conocimiento se ha ido creando a través de congresos, mesas de trabajo, consensos y todo. Hay una propuesta muy buena, yo no sé si la conociste, que la creó la Asociación de Amigos del País, no sé si hará unos 15 años que hicieron un intento de esto, fíjate, y son varios tomos en donde me parece bastante moderado el punto de vista, pero bastante moderado, con sus aciertos, desaciertos de las figuras, de los acontecimientos, y entonces me parece que ese tipo de abordajes ya dejaron un tamiz marcado. A partir de ahí podríamos continuar e incluirlo, porque ese contenido de la Asociación de Amigos del País jamás ha sido tomado en cuenta para, por ejemplo, incluirlo en programas de CNB. Ya que tocamos el tema del currículum nacional base que se está utilizando en la educación nacional, perdón, pero de unos años para acá le han pegado unas tijereadas. De entrada se fue toda la formación que tenía que ver con arte, el área de ciencias sociales, mucho cuidado porque a mí me parece que hay una intención no tan legítima de haberle disminuido peso e impacto al área de ciencias sociales. Las ciencias sociales no son ni lo que fueron hace 10, 20, 30 años, y no es que estemos reclamando de que se trabaje, pero la historia es la historia. Si ya hace 30 años todavía tenía deficiencias y errores, mitos, la de ahora prácticamente fue pasemos la hoja y de esto ya ni siquiera hablemos.
Entonces, Pues yo, en vez de la historia, de la versión de la sociedad que mencionaste, te sugiero esta, que son los tomos que editó Virgilio Álvarez Aragón, Carlos Figueroa Ibarra, ok, Arturo Taracena Arriola, Sergio Tischler y Edmundo Urrutia con Flaxo. Es una correcto. serie de tomos, la Guatemala Historia Reciente y Guatemala Historia, porque de hecho no es, ahorita no me acuerdo con certeza, pero esta salió precisamente porque la que mencionaste, pues contaba desde quienes la escribieron, entonces se necesita este otro lado. Y sí conozco a personas que participaron en esa edición que Correcto. mencionaste, pero a mí Pero no por me gusta el decirte algo, sesgo que tiene esa, prefiero este otro sesgo. Si vamos a ver versiones por sesgadas, decirte prefiero... algo, pero por decirte algo, ambas, sin ponernos ahorita a la defensa de una ni de otra, están invisibilizadas en este momento. Invisibilizadas, no se diga esta que fue creada por Flaxo, que sí la conozco, están invisibilizadas con una intención bastante oscura, Sí, bastante en lo que sí malsana, me parece. coincido o lo que sí comparto es esa tendencia, bueno, tendencia no es el término correcto, es esa estrategia que sí está teniendo una especie de ataque, porque yo lo miro así, contra las ciencias sociales, y no solo en Guatemala. Fíjate Sí que, hay bueno, algo. Ahí hay algo, a pero ver, ya nos fuimos de lo del, pero fíjense qué manera así es. de hablar de fiestas patrias, si no es dándole a la historia de la patria de la que nos decimos Yo hijas sé, o hijos, su lugar. Porque si le negamos su historia a nuestra mamá, a así es. nuestro Fíjate papá, que se la negamos a nuestro país, entonces, ¿de qué patria estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos festejando si ni es siquiera no correcto. sabemos su historia? A lo mejor pareciera de que nos hemos desviado del tema, pero aquí Pero no. necesariamente el papel de la historia es determinante. Y en este caso, ahí también hago mención de otra sentencia social. La sociedad que no conoce su historia está condenada a repetirla. Ujú. Entonces, Así. en este caso, me parece muy especial el haber debilitado las ciencias sociales. Ojo, ni siquiera solo en la escuela primaria y básica, No, aún las en carreras. las carreras, las universidades tienen, y nos la han planteado como aburrida, como tediosa, No, como porque el nos la cuco, han enseñado así. así. Ahora, y no, y lleva unos mensajes subliminales bien particulares. No sé si te has dado cuenta los famosos exámenes que le hacen a la gente cuando termina su ciclo básico. Les hacen y también el diversificado. Se hace evaluación de matemáticas y de idioma. Y de ahí para adelante, ahí nos evalúan si estamos bien o mal, pero nadie está evaluando el nivel de raciocinio que se pueda tener en las áreas de ciencias sociales. Y si una ciencia se presta a otorgar esa competencia que es el juicio crítico, son las ciencias sociales. Esa ciencia social que enseña a argumentar, a buscar argumentos, a opinar, etcétera, a hacer ensayos, a emitir juicios. Entonces, en ese caso, creo que estamos cayendo en eso, de que soy buen matemático, soy bueno para idioma español, y lo otro, el mismo Ministerio de Educación lo menosprecia. Las mismas organizaciones internacionales que andan evaluando y midiendo cuestiones por ahí, andan muy preocupadas por los índices de matemáticas, de idioma, pero nadie está apostándole a las competencias que desarrollan o desarrollaban las ciencias sociales. No cabe Sí, duda. pero bueno, respecto a eso, que no es que los defienda, pero entiendo el punto que es que para poder comprender y, bueno, el raciocinio lo han de medir con pruebas psicométricas, pero la estimulación del juicio crítico y la capacidad de comprensión lectora es lo que miden a través de comunicación y lenguaje. Entonces, por eso supongo que lo hacen, pero no me quiero pasar a ese lado de la conversación, sino que tú no sabes leer, si no tienes comprensión lectora, la historia
no la vas a poder ir a leer y entender, sino que Ni las tienes a matemáticas. repetir bla, 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 bla. Eso es lo que pasa. Y sí, o sea, no en todo el sistema se desestimula la comprensión lectora y cada vez es menos frecuente encontrar personas que tienen comprensión lectora en cualquier nivel educativo, incluso en los estudios de posgrado, con las disculpas del caso, pero es así. Se preocupan o se interesan más por venderte cursos para lectura rápida, pero no es lectura rápida, es decodificación rápida de los caracteres del alfabeto, Y no es la ahora, interpretación lectora. Pero ahora, ahí de, ya nos pasamos de tema. ahora de moda están los audiolibros, que pareciera que te los están vendiendo como un sustituto de la lectura normal. Bueno, yo quiero finalizar mi intervención de hoy compartiendo justo el fragmento de Luis Cardosa y Aragón. Dije lo que he vivido. Por supuesto que es bien largo, pero esta vez será un fragmento. Entonces, si querés, me despido y tú cerrás con esa lectura. Bueno, está bien, pues Entonces, despido. querido público, de verdad, muy agradecida por acompañarnos y dejar que acompañemos sus diferentes actividades con lo que platicamos en este podcast. De verdad, acuérdense de seguirnos a través de la página El Muelle Podcast en Facebook para que podamos pues empezar a transmitir desde ahí y para que ustedes nos encuentren más fácilmente. También les vamos a agradecer si nos dejan pues algún comentario de temas que les gustaría que platiquemos. Ya ven que Douglas y yo casi nunca estamos de acuerdo, pero sí estamos de acuerdo en querer generar algo interesante para que ustedes les den ganas de acompañarnos. Así que con estas me despido. Un saludo a José Paz, donde quiera que esté. Un saludo Douglas y pues Bueno, nos vemos el próximo jueves si todo marcha bien. bueno, muchas gracias. Y no es que no estemos de acuerdo, nos damos cuenta que sí coincidimos, amamos a un país, que es lo que voy a leer acá, solo que hay formas diferentes de amar, de transmitir y de comunicar. Bueno, dije lo que he vivido, fragmento de el gran poeta, el literato que no volvió a Guatemala luego de su exilio, Luis Cardosa y Aragón. Dije lo que he vivido. No amamos a nuestra tierra por grande y poderosa, por débil y pequeña, por sus nieves y noches blancas o su diluvio solar. La amamos simplemente porque es la nuestra. En su territorio hay una región que es la región de nuestra infancia, y en tal región una ciudad o un pueblecillo. En el pueblecillo, una casa. En la casa, 4 paredes viejas y manchadas, con muebles rústicos hechos por el carpintero de la familia, con los árboles que nos dolió verlos caer abatidos. En medio de la casa, una fuente de la cual nunca dejamos de escuchar el canto. Todo se va replegando hasta llegar a la caja más grande, la más pequeña del mundo, a las 4 paredes de la infancia, hasta la cuna y el ataúd. La tierra que caerá sobre estas 4 tablas cuando estemos de vuelta a los geranios y quiebracajetes y nos empinemos en los árboles. Es la tierra más dulce que existe. La niñez va corriendo como un arroyo que canta. Remontamos la corriente hasta el manantial, hasta el amor de nuestros padres. No amamos nuestra tierra por hermosa, por alegre o triste, por su leyenda o su primitiva felicidad. La amamos porque es la nuestra. Quisiera que vieras con ojos de mi niñez, con ojos de tu niñez,
con ojos de la niñez del mundo. Nuestro amor es bello, solo como un amor gemelo. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este podcast previo a las fiestas de independencia y lo hemos despedido con la mención, en el caso de Ceci, del poeta gigante Humberto Acabal y otro gigante, el maestro Luis Cardosa, y de alguna manera pues estamos practicando con el ejemplo el hecho de conmemorar una fecha interesante, muy interesante, muy valiosa, más arraigada para unos que para otros, pero de una manera diferente, con reflexión, con análisis. Así es que muchas gracias, Ceci, por haber compartido la noche de hoy y a todos quienes nos acompañaron. Por aquí hay algunos textos. Belinda Gordillo, muy interesante el tema y nos saluda también. Valerie Cabrera nos saluda. Así es que bienvenidos esos saludos y nos seguimos viendo y por favor estar tranquilos en estas fiestas de independencia, no se nos desesperen entre tambores, desfiles, antorchas e inundaciones. Es un gusto saludarlos. Y si miran pasar antorchas, no le tiren agua a la gente, por favor. Si ven pasar antorchas, no les tiren agua. Y si van en las antorchas, procuren no ingerir bebidas alcohólicas. De verdad, evitemos unas fiestas trágicas, por favor. Exacto. Solo vayan a tomarse el traguito, pero ya cuando estén en su casa. Ya después del baño. Un gusto saludarlos a todos.